El eje de la prevención son los hábitos y en este caso puntual en ginecología, las vacunas, que son un punto muy importante. Hola, soy José Sadi. Esta segunda serie de episodios continúa el camino que iniciamos con el mismo compromiso de aportar información clara, basada en evidencia, desde una mirada humana y cercana que nos permita transformar la información en una herramienta del cuidado de la salud. Bueno, en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que es crucial y muy importante, que es la prevención. Vamos a aclarar nuevamente que básicamente vamos a hablar de la prevención de los órganos del aparato genital intraabdominal, o sea, de ovarios, trompas, útero, cuello de útero, vulva y vagina, ¿sí? Hago esta salvedad porque hay una parte del aparato genital, que es la parte de mamas, que no es mi especialidad y no es a lo que yo me dedico, por lo tanto vamos a enfocar la mirada de la prevención a los aparatos, a la parte del aparato genital previamente descrita. ¿Por qué es importante la prevención? Porque eso nos va a permitir, por un lado, cuidar la salud, por otro lado, poder detectar enfermedades en etapas tempranas, y eso va a tener un impacto muy importante, ni hablar en la salud, pero por sobre todas las cosas, hablando de cánceres ginecológicos, cuando uno detecta en forma temprana, va a tener un impacto muy importante en los tratamientos y en la supervivencia, que es crucial. Con respecto a los hábitos, esto es importante: llevar una vida saludable, hacer actividad física, tener una buena alimentación, cumplir con ciertas pautas de cuidado. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades que están totalmente ligadas a esto. Por ejemplo, en el cáncer de endometrio, que es una enfermedad que afecta a una parte del útero, la obesidad juega un rol que es clave, al igual que, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, que son entidades que cuando están presentes hacen que las mujeres tengan un riesgo más aumentado de desarrollar algún tipo de patologías en el endometrio. El mismo concepto va, por ejemplo, para el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo, nosotros sabemos que existe una relación directa con algunas enfermedades, sobre todo a nivel del cuello del útero, pero también en vagina o en vulva. Por eso esos hábitos que son, digamos, de la vida diaria, son muy importantes tenerlos en cuenta. Bueno, cuando hablamos de prevención, tenemos que tener en cuenta ciertos hábitos saludables. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación es clave y acá está bueno llevar adelante una dieta equilibrada, rica en fibras y con bajo consumo de grasas o de hidratos de carbonos. ¿Por qué? Porque hay una asociación directa entre la obesidad y algunas patologías a nivel del útero, sobre todo del endometrio, como por ejemplo el cáncer de endometrio. Con este mismo concepto también es importante una actividad física regular en donde haya un entrenamiento constante y que eso nos permita también tener una vida saludable. Y un punto importante en relación a esto también, para prevenir ciertas enfermedades, es fortalecer nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces, acá empiezan a jugar un rol importante ciertas actividades que podemos incorporar, como por ejemplo hacer actividades como meditación, respiración o ciertas costumbres que nos ayuden a empoderar nuestro sistema inmune. Y otro rol importante es el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo tiene una asociación directa con ciertos tumores, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino o algunas enfermedades a nivel de vagina o de vulva. Otro punto muy importante son las vacunas. Las vacunas contra el virus del HPV han venido a revolucionar la historia de la medicina y la verdad que hoy en día es una herramienta muy importante para la prevención. Es importante aclarar que las vacunas deben estar incluidas dentro de los calendarios de vacunación obligatoria y que las mujeres deberían
recibir sus vacunas antes de los 15 años. En relación a esto hay una propuesta mundial muy interesante, muy ambiciosa, y personalmente creo que va a marcar un hito, que es el famoso 90-70-90 del que habla la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué habla esto? Habla de que el 90% de las mujeres deberían recibir la vacuna contra el HPV antes de los 15 años, que el 70% deberían tener una detección temprana antes de los 35 años y repetirla antes de los 45 con algún test en donde la detección del HPV hoy en día es el más importante, y que el 90% de las mujeres que llegaran a desarrollar un cáncer tengan la posibilidad de acceder a un tratamiento en forma correcta, digamos, en forma apropiada. Este es un proyecto que hay de la Organización Mundial de la Salud que lo que busca es intentar reducir o erradicar el cáncer de cuello uterino, que ya pasa en algunos países y que hoy en día sigue siendo una enfermedad tremendamente desigual. ¿Por qué? Porque es algo que pasa sobre todo en los países con bajos recursos, en países en vías de desarrollo, y que con este proyecto lo que se busca es intentar disminuir o eliminar el cáncer de cuello uterino, por supuesto a largo plazo, ¿no? Bueno, esto que hablábamos son las medidas, digamos, preventivas, y después viene la segunda etapa, que es las acciones que uno debería hacer para también actuar en la prevención. Y esto ya es más una cuestión de cuidado de salud por parte del ginecólogo en las consultas. ¿Cuáles son estas acciones? Realizar estudios periódicos de, por ejemplo, Papa Nicolau, que se utiliza muchísimo en nuestro medio, o la detección del virus del HPV, ¿sí? Con la tipificación del virus del HPV. Los exámenes ginecológicos de rutina, que son hacer un examen, una inspección de la vulva, de vagina, y un examen ginecológico bimanual para ver si el útero está de forma y tamaño conservado, normal, y el mismo concepto para los ovarios. Y en el caso que uno en el examen ginecológico encuentre alguna anormalidad, utilizar los métodos complementarios adecuados, como por ejemplo la ecografía, para estudiar tanto el útero como los ovarios. Eso nos va a permitir poder, por un lado, cuidar a nuestras pacientes con los controles y en el caso de detectar alguna enfermedad, detectarla en forma temprana. ¿Y por qué es importante detectarlo en forma temprana? Porque nosotros cuanto más rápido detectemos una enfermedad, la vamos a poder tratar de una mejor manera, probablemente tratamientos menos invasivos que van a tener menor impacto en la vida personal y emocional de las mujeres, y también que se puedan reinsertar más rápidamente a su vida personal. El hacerse los controles, no hay que tener miedo a los controles, al contrario, hay que tener miedo de no hacerse los controles. ¿Por qué? Porque el poder detectar o prevenir enfermedades ayuda a que las mujeres puedan tener una mejor calidad de vida y empoderarlas desde el punto de vista personal para poder llevar adelante su vida diaria. Hay que tener en cuenta que nadie conoce mejor que su propio cuerpo que la mujer. Si aparecen síntomas como por ejemplo sangrado, dolor pelviano, dolor con las relaciones o cualquier otra manifestación que llame la atención, no hay que esperar a la próxima consulta o al próximo control. Rápidamente deberían hacer una consulta para poder prevenir o tratar lo que estuviera pasando. Soy el Dr. José Sadi, gracias por escuchar este episodio. Si te pareció útil, por favor compartilo.